Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, que no se desvanece. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Estamos aquí en esta mañana gloriosa por la misericordia y por el amor de Cristo, porque venimos a hablar del que está en todo, el que nos da la vida, los alimentos, la paz, y el que nos llena de esa gloria, de esa verdad que es la palabra del Señor para darnos vida eterna. Hoy queremos exaltar el nombre de Cristo primeramente, dándole gracias a Él en todo, porque Él se lo merece. Estamos, ustedes ya saben muy bien que estamos por los medios de comunicación, estamos por Facebook y todo, Instagram, YouTube, www.bellavista.estereo.com, y también por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo, para que ustedes se conecten, envíen los links a todos los hermanos, oyentes, amigos y parientes que conozcan, que quieran estar conectaditos con Cristo en esta mañana. Queremos decirle también, de parte de nuestra congregación Casa de Oración de Destellos de Amor, un saludo le manda nuestra pastora Luz Amparo Alzate, nuestro pastor William Fuentes y todos los hermanos de la congregación Casa de Oración de Destellos de Amor. Le habla su siervo y hermano Adolfo Duarte, un instrumento, un vaso, un barro que Dios usa para que la gloria de Cristo siempre esté exaltada. Gracias le damos al Dios Todopoderoso por esta mañana, y queremos iniciar orándole al Señor, poniendo en las manos este servicio, como siempre hacemos, porque Él es el que dirige, Él es el que manda, es el que ordena, y es su palabra la que vamos a exponer. Pues nosotros no somos sino nada más unos vasos, unos barros que usa para que la gloria de Cristo siempre esté en lo alto, donde se merece estar, y nosotros como sus siervos, como esos instrumentos que Él usa, le exaltemos y le glorifiquemos siempre a Él. Oremos, amados hermanos, para colocar en las manos de Dios, y que Él sea el que dirige este servicio, para que todos los hermanos puedan entender y comprender lo que Dios tiene para hoy, en esta mañana. Padre eterno de la gloria, mi Señor y Salvador Jesucristo, hoy damos gracias primeramente a usted, Padre, por permitirnos un día más de vida, por la misericordia que ha manifestado en nosotros, por esa compasión que ha tenido con nosotros. Hoy te damos gracias primeramente, Señor, a ti, mi amado Jesús, porque has tenido misericordia y has puesto los ojos en nosotros como esos instrumentos para llevar tu palabra. Hay veces me pregunto, yo le digo, Señor, ¿quién soy yo? ¿O quién es el hombre para que tú lo mires con esa misericordia cuando no merecemos nada? Pero ese es el Señor, y por eso le doy gloria, alabanza, y es su palabra la que vamos a exponer. Por eso clamo a ti, Padre, para que sea el Espíritu Santo el que entienda, el que abre el entendimiento de mis hermanos, su corazón esté preparado ya, y puedan entender y discernir y comprender lo que hoy tiene para ellos en esta mañana gloriosa y prodigiosa, que por la gracia y la misericordia de Dios la estamos viviendo, para que siempre nosotros demos gracias a Él, porque vivimos por Él, andamos por Él, existimos por Él, y para Él estamos nosotros aquí,
para honrarlo, glorificarlo y alabarlo y exaltarlo. Gracias te doy, Padre, por esta mañana hermosa y por estar aquí, Señor, dando cada día más de ese pan de vida que necesitan las hermanas, los hermanos y toda la humanidad. Me dirijo desde aquí a todo el mundo, a otras personas que están en otros países, reciban un cordial saludo y que la paz de Cristo y el amor de Cristo sea en cada uno de ellos, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, oyentes televidentes, hoy tenemos un tema muy hermoso, muy maravilloso, como siempre. Somos testigos de Cristo, su programa que hoy estamos llevando en esta mañana por la misericordia de Dios, cuando la porción de mi copa y mi herencia está en Cristo. Eso es ser testigos de Cristo. En esta mañana, cuando la porción de mi copa y mi herencia está en Cristo. No está en las cosas materiales, no está en las cosas de dinero, no está en mi salud, está en Cristo, porque Él es el que da todo. Él es el que provee todo. Amén. Entonces vamos a ir al Salmo 16, 5, 6. Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí los hermanos que están ahora mismo, y vamos a ir al Salmo 16, 5, 6. Bien. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Maravilloso este salmo hermoso, como el salmista habla de esta manera, y vamos a llevarlo a esta versión que es mucho más clara, y dice así: tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. ¿Cuántos de nosotros, ustedes ahí, piensan y dicen esta palabra hermosa? Porque muchas veces ponemos a Cristo por encima del papá, de la mamá, del hermano, del hijo, del esposo, del trabajo, de la siesta, de la novela, de tantas cosas, y se nos olvida. Y por eso esta mañana el Señor está recordando algo maravilloso, y lo dice el salmista: tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Ahora, ¿por qué esta palabra todo lo que tengo? Porque nosotros pensamos que tenemos familia, hermanos, amigos, pero ¿cuántos realmente están con nosotros cuando necesitamos de esa ayuda? Pero el Señor está con nosotros, porque su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él seguirá siendo fiel a nosotros. Él siempre estará con nosotros. Muchas veces pensamos, no está, no lo siento, no me acompaña, pero Él está ahí. Porque cuando menos pensamos que está, es cuando más está trabajando, es cuando más está haciendo por nuestra vida, es cuando más está velando por nosotros, es cuando más nos está cuidando. Muchas veces salimos a la calle, mi amado hermano, y nos vamos y venimos y ni siquiera damos gracias a Dios. No sabemos las maquinaciones del diablo que tiene cuando nos desplazamos, y el Señor nos guarda de accidentes, de una bala perdida, de tantas cosas que puede el diablo maquinar contra sus hijos, de los cristianos, pero Él está ahí para guardarnos. Y por eso, esta expresión del salmista: tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo, tú llenas mi vida y me das seguridad. Qué hermoso que cada oyente, televidente, hermano que está escuchando esta palabra, la congregación de Destellos de Amor y el mundo que escucha esta palabra en otros países, puedan decir con ese gozo, esa alegría, con ese corazón íntegro al Señor: tú eres todo lo que tengo, tú eres todo lo que tengo, no hay más. Y mire lo que dice: y tú llenas mi vida. ¿Cuánto le dicen en esta mañana ahí en su televisor que está, o en su teléfono? Tú eres mi vida, Jesús, y me das seguridad. Tú eres mi vida, Jesús, y me das seguridad. Y en el versículo 6 nos dice algo maravilloso: gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella, es una tierra muy bella. Y de pronto digan: bueno, no tengo tierra. Hermano, esa tierra maravillosa que Dios nos tiene preparada. ¿Qué dijo el Señor cuando decía: me voy
a prepararles las moradas que ya el Padre hizo. Ya el Padre tiene todo, pero Cristo fue a preparar en ese lugar que dice la palabra, cielo nuevo y tierra nueva, donde es la nueva Jerusalén, donde nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo. Esa es la tierra hermosa, maravillosa, no los terrenos aquí, no el Señor me da terreno, no, esa es la tierra porque esto va a desaparecer, esto es semífero, pero esa tierra maravillosa que Cristo está preparando es para nosotros. Él dijo, donde yo esté, ahí estarán ustedes conmigo. Hay una seguridad y hay una promesa del Señor. Pero para que nosotros podamos entender eso, mis amados hermanos, tenemos que empezar a confesar esto maravilloso que hoy nos da el Señor. Tú eres mi Dios. Eres todo lo que tengo, dile a Cristo. Cristo, tú eres todo lo que tengo. Cristo, tú eres mi Dios. Y dile, tú llenas mi vida y me das seguridad, porque estamos seguros, escondidos, guardados en Cristo Jesús. Entonces esta mañana es una mañana poderosa que el Señor nos está diciendo algo hermoso. Si tú nunca lo habías pensado así, si tú nunca habías mirado esta palabra y tenías un pensamiento diferente, porque muchos decimos, la niña de mis ojos son mis hijos, yo velo por mis hijos, si mis hijos se mueren, yo me muero. Wow, pero tienes que entender que todo lo que tú tienes, Cristo te lo ha dado. Tus hijos te lo regaló el Señor. Tu casa, tu carro, tu negocio, te lo dio el Señor. Cristo está por encima de todo, de tu papá. El esposo que tú tienes, te lo dio Cristo. Tu esposa. Entonces, si Él nos da todo, tenemos que decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Cristo, tú eres mi Dios. Y decirle, eres todo lo que tengo. Porque tener a Cristo es tenerlo todo. Tener a Cristo es tener todo en nuestra vida. Entonces, hoy es una palabra maravillosa. Y aquí habla algo hermoso. Jehová es la porción y mi herencia. ¿De quién? De los santos. Los santos es la porción, ¿quién? Cristo. Y aquí miramos algo maravilloso, dice en el Salmo 73, 26. 73, 26. Miremos qué dice y habla aquí, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto es algo maravilloso. ¿Cuántas veces no estamos firmes, contentos? Una noticia, desfallecemos, nuestra carne con una enfermedad se va a pique, por una emoción, algo que nos diga, una noticia mala, desfallecemos. Pero por eso dice aquí, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque Cristo no desfallece. Cristo está como una roca para que cuando tú estés desfalleciendo, para que cuando tú estés cayendo, Él te está sustentando. Por eso es que nosotros tenemos que estar en la roca firmes en Cristo Jesús. ¿Han leído una porción de la palabra donde hablan los dos fundamentos? Eso está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, los dos fundamentos. Y Cristo habla que aquel que escucha la palabra, la oye, la atesora y la vive, es como aquella persona que edifica una casa en la roca. Y el Señor dice en su palabra que cuando vengan las tempestades, la lluvia, los huracanes, los terremotos, no se cae esa casa. Permanece firme porque está en la roca bajo los fundamentos de Cristo. Pero también habla del otro fundamento. Todo aquel que escucha la palabra, la recibe, pero no la pone por práctica, ni la vive, y lo compara. Es una metáfora muy buena. Lo compara con aquella persona que hace una casa en la arena y le queda bien bonita, pero dice, porque lo mismo que le llegó a la que está en la roca, también le llega a esa casa que está en la arena. Y dice, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las lluvias, los huracanes, los terremotos y todo lo que ha de venir en nuestra vida, dice que esa casa se destruye. Y por eso es que esta mañana el salmista está hablando algo maravilloso. Nosotros, como casa de Dios,
que somos portadores del Espíritu Santo, vamos a desfallecer con los problemas, las necesidades, las situaciones. Pero cuando estamos en la roca, cuando estamos cimentados en esa roca, cuando el Espíritu Santo nos tiene nosotros con los fundamentos, su palabra nos da esa enseñanza, nos fortalece, entonces podemos decir, mas la roca de mi corazón y mi porción está en Cristo, está en mi Dios. Y no va a decir por un momento, para siempre. Para siempre. Porque mientras tú estés seguro en Cristo y estés en Cristo caminando en la obediencia, tu Dios será para siempre. Y mire lo que dice en esta porción, para ver qué nos dice esta porción acá, el 26. Dice, ya casi no tengo fuerzas, lo mismo que le estaba diciendo acá. Pero así siempre te tendré. Mire lo que dice, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Qué maravilloso cuando nosotros, con los problemas, con las situaciones, me dejaron, me abandonó mi esposo, mi esposa, mis hijos, hoy me echaron del trabajo, podamos decirle al Señor, desfallecí, estoy muerto en vida, pero poderle decir, porque así nos vamos a sentir, pero podemos decirle al Señor con esa fortaleza, con esa fuerza que el Señor nos da, y decirle, ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú, porque nuestro Dios es eterno, nuestro Dios nunca desfallece, nuestro Dios no duerme, nuestro Dios nunca se cansa, nuestro Dios siempre está disponible 24/7 para nosotros. Por eso es que dice la palabra, que Él es el que da fuerzas al que no tiene fuerzas. Ahí cuando no tenemos esas fuerzas, es cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo llega y te da esas fuerzas que te levanta, te da esas fuerzas que te pone en lo alto, en donde está Él, en la roca que es Cristo Jesús. Y esa es la porción que tenemos, esa es la porción que Dios nos da en esta mañana. Mis amados hermanos, oyentes, televidentes y todos los que me están escuchando a nivel del mundo, esa es la porción de Cristo. Ahora mire otra porción y habla el Salmo 119:57. Vamos a buscarlo. 119:57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Wow. Cuando tú declaras esa palabra y dices, mi porción es Cristo, por eso voy a guardar y digo que guardaré tu palabra. Y es algo realmente maravilloso. El Señor dice, el que me ama a mí, guarda mi palabra. Y en esta mañana Cristo está hablando y diciendo, porque no soy yo, ¿estás guardando mi palabra? Porque si tú guardas la palabra de Cristo, entonces Cristo es tu porción, Cristo es tu salvación, Cristo es el que te da la fuerza para que te levantes. Mientras te señalan, te juzgan, te condenan, te critican, el Señor te levanta y te da nuevas fuerzas como el búfalo, y te levanta como las águilas para que vueles alto, y para que aquellos que te denigraron, te maltrataron, te vituperaron, te despreciaron, quedarán allá, pero tú volarás, porque Cristo te levantará y te llevará a otros lugares donde Él quiera llevarte. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que en esta mañana les estoy predicando, les estoy hablando para que se enamoren de ese Dios y vivan para ese Dios, porque el que vive para Cristo no pierde su tiempo en vano. El que entrega su vida a Cristo y siembra, porque ahí se podemos sembrar con su palabra a Cristo, no es en vano, porque Él siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas. Y mire lo que dice en Lamentaciones 3:24. Lamentaciones 3:24. Dice así: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Mi porción es Cristo. Mi alma me lo ha dicho, en Él esperaré. ¿Cuántos esperan en el hombre? ¿Cuántos esperan en que un presidente cambie el mundo, cambie el país,
en que un gobernador o un alcalde. ¿Cuántos confiamos y esperamos en las cosas de este mundo? Mi amado hermano, este mundo es efímero. Y todo lo que está en el mundo es efímero. Pero Cristo es realidad. Cristo es real. Mi amado hermano, la tumba de Cristo está vacía. No hay ni un huesito. Él resucitó en cuerpo glorificado y glorioso y se sentó a la diestra del Padre y está gobernando el mundo por medio de su palabra. Porque Él trajo el reino. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero la tierra maravillosa que usted está viviendo ya espiritualmente es el reino de Jesucristo, que está en medio de nosotros. No lo vemos, pero está aquí en medio. Y cuando usted se penetra, se inunda, se mete en esa Biblia a estudiar, a conocer, va a mirar, este es el reino de Cristo. Este es el verdadero reino en el cual nosotros vivimos. Y por eso es que en esta mañana el Señor está diciendo en Lamentaciones: mi porción es Cristo, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Espera en Él. La aflicción, la tormenta, el maltrato, el vituperio, todo espera en Cristo. Porque esperar en Cristo hay recompensa. Hay recompensa. Y la recompensa es con Él vivir una eternidad. No van a pensar que la recompensa es una tula, un dinero, un carro. No, la recompensa en Cristo es la vida eterna. La recompensa es Cristo, vivir toda una eternidad en la Nueva Jerusalén. Amén. Dios, aleluya. Y seguimos, la herencia espiritual. ¿Cuál es nuestra herencia espiritual? Y vamos a mirarla. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la herencia que nos da el Señor? Su palabra, porque nos muestra el camino, porque nos lleva donde tiene que llevarnos, nos enseña las cosas que tenemos que aprender de Él, lo que necesitamos. Este mundo necesita más de Cristo. Este mundo necesita más de escuchar la palabra. Y vamos a mirar qué dice acá en esta versión 20:32, y dice así: ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá la promesa que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. ¡Wow! Maravilloso. ¿Cuál es la herencia que nos prometió el Señor? ¿Cuál es la palabra que Él dijo antes de irse? Donde yo esté, ahí estarán conmigo. Oye, eso es algo maravilloso. Que Dios, el Eterno, el que manda en todo, el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, te venga a decir a ti, y hoy en esta mañana, donde yo esté, tú estarás conmigo. La herencia que Él ha prometido. ¿Se imagina usted aquí en la tierra que venga un presidente, vamos a colocar el presidente de Estados Unidos, y te diga a ti dónde estás, y te dice: hoy vas a vivir conmigo en la Casa Blanca? ¿Cómo te sentirías? Y es terrenal, algo que va a pasar, pero Cristo te está diciendo: tú vas a estar conmigo. Y hoy te dice: hoy vas a estar conmigo, porque donde yo esté, tú estarás conmigo, dice el Señor. ¡Wow! Maravilloso, mi amado hermano. No hay nada de tesoro en esta tierra que pueda comparar con lo que Cristo te ofrece. Maravilloso, glorioso, eterno Dios de los cielos. Ese es el Dios que adoramos. Mire lo que dice Hechos 26:18. En Hechos 26:18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. ¡Wow! ¿A dónde estás tú yendo? ¿Dónde te congregas?
¿En qué lugar estás yendo? ¿Estás yendo a una iglesia cristiana realmente? Donde hablen de Cristo, donde te muestren a ese Cristo crucificado, donde te digan y hablen del arrepentimiento y que busquen cada día más a ese Cristo, porque Cristo es nuestra salvación. Y mire lo que dice acá, para entender un poquito más, 26:18, y dice así, le voy a leer para usted en esta versión: quiero que hables con ellos, para que se den cuenta de todo lo malo que hacen, y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abriste los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí, y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. ¡Wow! Mire la condición que nos muestra el Señor. Somos pecadores, andamos pecando, pero Él, porque es que yo he podido entender lo que abre el entendimiento, lo que quita ese velo que tiene Satanás puesto. Por eso la palabra dice en Corintios: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo. Pero el que quita ese velo, mi amado hermano, el que nos quita ese velo se llama Cristo. Y ese Cristo es la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo predicaba, el apóstol Pedro predicaba, cuando salió, que estaba y recibió la unción y el poder de Dios, que estaba en el templo de la Hermosa, y fue y predicó, él predicó de Cristo. Él no habló de nadie más. Él habló del que podía salvarlos. Él habló del que podía sacarlo de la condición de ceguera. Él habló del que tenía el poder para darle perdón de pecados. Él habló de aquel que merecía toda gloria y toda honra, porque Él murió por nosotros, y que nosotros también tenemos que morir por Él en esta carne para no pecar más y ser santos como Él es santo. Mi amado hermano, esa es la porción tuya. Esa es la herencia espiritual. Cristo. No hay nadie más, mi amado hermano. No busque. No vaya a mirar la bolita de cristal, porque no va a encontrar a nadie. Hoy está hablando el Señor. Cristo es tu herencia. Cristo es la porción. Cristo es todo. Y mire lo que sigue diciendo así en Colosenses. Colosenses capítulo 1:12 hasta el 14. 1:12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estábamos en donde, en el mundo, y nos trasladó a su reino, nos trasladó al reino de Dios. Hay gente que todavía no alcanza a vislumbrar. Por eso el Señor, cuando vino, Él predicó algo muy hermoso: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Juan decía: viene, va a venir, pero Cristo, con la seguridad que siempre hablaba Él, con esa seguridad que siempre Él predicaba su palabra, dijo: ha llegado el reino, y está aquí en nosotros. Es su palabra. Vivimos en el reino de Dios. Por eso Pablo nos dice a nosotros: somos embajadores del reino. Nosotros aquí somos extraños, extranjeros, advenedizos, que estamos en la embajada, en un país, un mundo que no nos quiere. ¿Predicando a quién? Al que todo lo puede, al que te sacó de las tinieblas, al que te perdonó y te llevó a la luz admirable. Por eso tenemos que predicar de aquel que nos sacó, de aquel que nos dio esa luz admirable. Habla de Él, predica de Él, predica de lo que es Él como Dios, como Todopoderoso. Y ese es lo que nosotros... Y mire lo que dice en Primera de Pedro
1, 4, 5. Primera de Pedro 1, 4, 5. Y dice, para una herencia incorruptible. Entonces aquí dice, como que se cae del todo eso del piso y cae a tierra y se esparrama, porque pensamos que la herencia que tenemos son las naciones, los mundos, porque vamos a tener plata, dinero. No, la herencia que Cristo tiene para nosotros es incorruptible. Es una herencia que no va a desaparecer nunca. ¿Y usted se imagina cuál es esa herencia? No es en la tierra, porque esta tierra ya está destinada. En el apóstol Pablo dice, los primeros cielos y tierra fueron predestinados para ser ¿qué? Destruidos por agua. Pero la segunda tierra, que es esta que estamos viendo, está predestinado para ser consumido por fuego eterno. Entonces no está hablando el Señor de esa tierra, de ese lugar, porque aquí dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y cuál es esa tierra, mi amado hermano? La nueva Jerusalén, esa tierra que desciende de los cielos, que dice en Apocalipsis que cuando desciende viene Cristo ataviada con su iglesia. Y mire lo que sigue diciendo, quinto, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Vivimos en esta tierra, estamos en esta tierra, pero estamos preservados por la fe que tenemos en Cristo y porque el Espíritu Santo nos sigue ayudando, nos sigue levantando, redarguyendo, corrigiendo y llevándonos cada día más a esa santidad en el Señor y a esa fe. Esa es la herencia que Cristo tiene para nosotros. Maravillosa herencia. Es una herencia, como dice aquí, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para sus santos, para aquellos que se guardan, para aquellos que perseveran en la fe. Esa fe quiere decir en el creer en Cristo, porque hay gente que dice, yo creo en el Señor, pero no cree en lo que Él dice, no cree en su palabra, no cree en lo que Él es, porque cuando viene la aflicción y el problema, se van. No, yo creo en Él y creo en su palabra, y la vivo, como dice Él, hacedores de mi palabra. Y sigamos aquí, confianza en Dios. Ahora, porque en el versículo 6 habla de esa confianza. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa heredad, la heredad que me ha tocado. O sea, él tenía una confianza de esa heredad. Las cuerdas son bendición. Mira lo que dice acá en el Salmo 78, 55. En el Salmo 78, 55. Y leemos acá en esta versión, la Reina Valera. Echó las naciones delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Y ahí está hablando de Canaán. Porque usted sabe que Canaán fue algo prometido y las echó delante de él, las sacó y le dio y le repartió esa heredad. Entonces aquí pues busqué para nada más que dice, ¿qué quiere decir cuerdas? En la parte espiritual dice, la frase significa que la porción o herencia que le ha tocado a la persona en la vida es muy buena y agradable, comparándola con la antigua práctica de dividir la tierra echando suerte con cuerdas, como si su pedazo de tierra fuera un lugar deleitoso. Se interpreta como un reconocimiento de la bendición que proviene de Dios, quien proporciona una herencia espiritual más valiosa que las posiciones materiales. El Señor ya echó cuerdas en el cielo y ya te tiene reservado tu terreno, tu espacio, tu casa, tu habitación, como tú lo quieras ver, con Cristo Jesús. Ese es el Dios que nosotros amamos. Ese es el Dios que nosotros seguimos, que nos regala ese terreno, esa tierra, ese cielo nuevo y tierra nueva, para que nosotros podamos vivir con Él toda una eternidad. Y no habrá más dolor, más llanto, más sacrificio. No habrá oscuridad, porque dice la palabra que Él es luz.
Tremendo, tremendo. Mire lo que dice aquí en esta versión 78:55, esa palabra dice: conforme avanzaban los israelitas, Dios echaba fuera a las naciones, y a Israel le entregó las tierras que son pueblos. Fue así como los israelitas se establecieron allí. Entonces está mostrando cómo Dios, con las cuerdas que extendía, repartía los terrenos de bendición para aquel pueblo, porque en aquella época decían que era la tierra que fluía leche y miel. Pero hoy tenemos una tierra que nos da el Señor, que no fluye leche y miel, sino algo más maravilloso, la presencia de Dios permanente con nosotros. El maná que vino del cielo y nunca más se va a morir, Cristo Jesús. El árbol de la vida que dice que cada año dará fruto y caerá una hoja, y cada vez que comamos de eso vamos a tener, es el alimento. Mi amado hermano, esa es la tierra que Dios nos promete. No es la tierra aquí, es en el cielo. Es en el cielo. El número 14:8 dice algo maravilloso. Dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y le estaba hablando de eso. Si Cristo se agrada de nosotros, porque tenemos que hallar gracia delante del Señor, pero para hallar gracia tenemos que humillarnos y reconocer que ante Cristo nosotros no somos nada. Él lo es todo para nosotros. Porque aunque estamos en Cristo, todavía seguimos fallando, pecando. Pecamos con la mente, con el pensamiento. Una mentira. Hay veces nos orgullecemos. Hay veces tenemos pasiones, deseos. Nos amamos a nuestro hermano. Murmuramos contra él, lo maldecimos, lo criticamos. Fallamos, hermano. Entonces constantemente tocará estar orándole al Señor para que estemos en gracia delante del Padre y nuestro Señor Jesucristo, para que cuando venga podamos decir esta palabra hermosa que está en Números: si el Señor se agradare de nosotros. ¿Cuántos creen que ustedes buscan agradar a Cristo? Obedeciendo, sometiéndose, leyendo su palabra, reconociendo su pecado, humillándose, porque el Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado nunca desecha, nunca desecha. Y es que tenemos que estar en esa actitud. Y entonces dice Él, y aquí por eso dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Quién nos va a llevar a la tierra prometida? Cristo Jesús. Porque el que viene por su iglesia es Cristo Jesús con los ángeles, a llevarnos a la tierra que Él nos dijo y nos prometió, que donde Él estaba, ahí estaríamos con Él toda una eternidad. Y mire, sigue diciendo: y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Tierra que ya no hay más martirio, más dolor, no hay que pagar agua, no hay que pagar luz, no hay aflicciones, no hay enfermedades, nada nos puede tocar, porque tenemos un cuerpo glorificado y el diablo está ya con todos sus demonios y aquellos que lo siguieron en el lago de fuego eterno toda una eternidad, y nosotros también toda una eternidad con Cristo Jesús, gozándonos y alabando, glorificando y sirviéndole a Él en ese momento, como no sé, en la adoración, exaltación, humillados siempre ante Él, pero ahí estaremos con el Señor. Mire lo que dice en Isaías 12:2. Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía. ¿Cuántos esperan decir esta palabra al Señor? Decirle: he aquí Cristo, tú eres salvación mía. He aquí mi Dios, mi Señor y Salvador, Padre eterno, tú eres salvación mía. Y mire lo que sigue diciendo: me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Quién ha sido salvación para ti? Cristo. Y entonces tenemos que empezar a tener esos pensamientos. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ¿quién? Cristo, nuestro Padre eterno Jehová. Y luego sí,
¿quién ha sido salvación? ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿Quién fue el que pagó el precio? ¿Quién fue el que sufrió? El que llevó lo que no tenía que llevar, porque toda la ira, el dolor, el sufrimiento, teníamos que llevarlo, éramos nosotros. Pero Él nos dio la paz de Él y Él llevó todo el castigo de nosotros. Entonces Él es nuestra salvación. ¿A quién tenemos que agradar? ¿A quién? Porque si usted se pone a mirar, ¿quién murió por ti en la cruz del Calvario? Solamente Cristo. Por eso Él es el único que merece toda la gloria, la honra. Y Él es el dueño de mi salvación. ¿Cómo no voy a adorarlo y exaltarlo? Y mire lo que dice en Habacuc 3:18. Habacuc 3:18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en mi Dios de mi salvación. Hermano, y esto es algo maravilloso, traigámoslo aquí. Esto era Habacuc cuando le decía a Jehová, pero traigamos eso ahora a nuestra época. Y digamos, con todo me alegraré en Cristo y me gozaré. ¿Y qué en todo? En el sufrimiento, en la enfermedad, en el padecimiento, en la humillación, en el señalamiento, en la crítica, en el juzgarme, en condenarme, en vivir, en meterme preso. Porque dice la palabra, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miremos un ejemplo real que nos muestra la Biblia. Esteban. Lo vituperaron, lo dijeron todo, y cuando él empezó a hablar desde Génesis hasta donde estábamos de Cristo, lo apedrearon porque le dio rabia. Pero él, ¿qué hacía? Al contrario, él se gozaba en su Salvador Jesucristo. Él veía a Cristo sentado en su trono y sus ángeles venir por su alma. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermano. ¿En quién nos vamos a gozar? En mi Salvador. ¿Quién es su Salvador, hermano? Cristo. No hay otro. No hay otro Dios. Hay muchos diosecillos, pero el único Dios verdadero se llama Cristo. Hay un versículo en los Salmos que dice que el Dios de los dioses se sienta en medio de los dioses, no a hablar con ellos, a juzgarlos y condenarlos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Entonces, es la confianza que tenemos en ese Dios. Yo no sé cuál Dios estarás confiando, o ya cambiaste y a partir de hoy es Cristo, y antes confiabas en otro, y ahora ya confías, o creías confiar y ahora ya estás más convencido y convencida de que el único Dios es Cristo, tu Salvador, porque en Él está tu salvación. Amén. Y vamos a ver inversiones espirituales. Wow, este tema lo encontré y me gustó. Inversiones espirituales. No van a pensar con otras cosas que platica, o dice Mateo 6:20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. ¿Dónde es que tenemos que hacer la herencia? ¿Dónde tenemos la herencia? ¿Dónde tenemos que hacer? Pues aquí dice, si no haceos tesoros en los cielos. ¿Dónde tenemos que hacer los tesoros? En los cielos. ¿Y cómo se hacen los tesoros? Pues tenemos que hacer los tesoros, haciendo la obra del Señor, viviendo para Cristo, andando en Cristo. Mire lo que dice esta versión, que es mucho más clara. 6:20 dice así, 6:20, y dice, es mejor que amontonen riquezas en el cielo, allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. No te canses haciendo tesoros en esta tierra, porque te lo roban, te atracan, la polilla se come en las casas, las maderas en Barranquilla, pero en el cielo no. Entonces esas son las inversiones espirituales que nosotros tenemos que hacer. Mire otra, Mateo 19:21. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a tus pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Tremendo, porque ese fue el joven rico, pero no. Él prefirió sus riquezas
Él prefirió lo que tenía este mundo porque estaba enamorado, amaba sus riquezas, y el Señor dice en su palabra que usted no puede amar a dos señores, o ama al Dios de los cielos, o ama las riquezas, y alguno de los dos aborrece. 19:21 dice aquí en esta versión, y dice así: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Esta es más clara. Conviértete. Conviértete. Cree en Cristo. Sé una nueva criatura. Conviértase en Él, en Cristo. Para ser seguidor de Cristo toca hacer eso. Entonces, los que están enamorados del dinero, aman el dinero, las cosas de este mundo, entonces ahí está una palabra, porque los tesoros que usted va a tener en los cielos no son los de la tierra. No son los de la tierra. Y mire lo que dice Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si usted está aferrado a estas cosas del mundo, si usted quiere más lo de este mundo, no puede ganar a Cristo. No puede ganar a Cristo. Entonces, empecemos. Ahora, no es que vayan ante... Dios nos bendice, pero no se enamoren, no sientan amor, apego. Vivan las cosas, disfrútenlas, pero apéguese a Cristo. Viva para Cristo y camine con Cristo. Pablo era una persona que tenía de todo, autoridad, y cuando necesitaba más, iba a los sacerdotes, le daban más autoridad, tenía plata, medios de comunicación, de transporte, medios, porque él era una persona bien conocida, con buenos intelectos, conocimiento. Pero cuando conoció a Cristo, porque antes no lo conocía, él estaba ciego, no sabía quién era Cristo. Pero cuando tiene ese encuentro con el Señor, y el Señor transforma y quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, y le da un espíritu nuevo, y el Espíritu Santo le quita ese velo, y empieza el Señor en el Espíritu Santo a hacer la obra en él, él dice, todo eso era por basura. Cristo es todo para mí. Es cuando cambió, cuando él nació de nuevo. Por eso es que Pablo habla con autoridad, y él sabe lo que es nacer de nuevo. Él sabe lo que es nacer de nuevo. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:18 para terminar este mensaje que está muy hermoso. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Tres cosas importantes que el Señor dice acá. Primero, dice oro refinado. Si usted mira en la palabra, ¿qué es lo que en el Señor nos habla Pablo y algunos otros versículos? Que somos como el oro. La fe. ¿Cómo tienes tu fe? ¿Como el oro o la madera? Porque si tú la tienes como la madera, el fuego la va a consumir. Pero cuando tú tienes esa fe como el oro, entonces se va a refinar, y es lo que el Señor dice acá muy claro, oro refinado al fuego, en fuego, tu fe, tu entrega, tu creer. Y luego dice, para que seas rico. Wow, nuestra riqueza es Cristo. Y vestiduras blancas para vestirte. Recuerda que antes que estaba en el mundo, tenía unas vestiduras andrajosas, podridas, inmundas, sucias. Pero cuando Cristo te sacó de ese mundo, del lago cenagoso, Él te quitó esas vestiduras andrajosas, podridas, y te puso las vestiduras blancas de Él. Y estas vestiduras no son físicas, son espirituales. Porque muchas veces nosotros estábamos en el mundo bien perfumaditos, con una ropa de marca, pero las vestiduras espirituales estaban podridas.
Hoy puedes tener un cambio de que las vestiduras no son de marca ni nada, pero estás en Cristo. Las vestiduras que tú tienes son santas, son blancas, puras, porque ya Dios te transformó, te liberó y te levantó de esa condición y hoy estás en Cristo. Te restauró. Y mire lo que dice diciendo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. No puedes volver atrás a pecar ni a fallar, para que no seas, esas vestiduras se quiten y seas descubierto y te muestre como lo que eres. No, siempre guarda las vestiduras, cuida esas vestiduras, siempre ahí, porque Él te va a mostrar cuando fallamos, y una vez arrepentimiento, humillación a Cristo, y pedirle al Señor que si tiene que disciplinarnos, que lo haga, si tiene que exaltarnos, que lo haga, si tiene que redarguirnos y confrontarnos, que lo haga, porque Él es el que tiene el derecho, Él es el que manda. Y dice algo maravilloso, y unge tus ojos con colirio para que vean. Ahora, no van a comprar colirio en la farmacia. El colirio espiritual es el colirio del Espíritu Santo, que te va a quitar la ceguera, que te va a limpiar los ojos para que veas realmente las cosas espirituales de Cristo. Mi amado hermano, ese es un tema maravilloso, y por eso somos testigos de Cristo cuando la porción de mi copa, o sea, yo, la porción de mi copa y mi herencia están en Cristo. Yo debo de ser para Cristo y lleno de Cristo. ¿Cuántos en esta mañana estaban llenos de cosas que no son? Pero hoy, si usted recibió esta palabra, debe pensar que está lleno de la gloria de Cristo en su vida, del Espíritu Santo, del que te guía a toda verdad, del que te habla y te muestra lo que es en realidad y te muestra las cosas espirituales para que ese colirio te limpie. Ese fue el colirio que le echó a Pablo, que le limpió los ojos porque estaba ciego. Es el poder del Espíritu Santo que te limpia hoy y te quita esa ceguera que tienes para que puedas ver las cosas que Dios quiere mostrarte y revelarte en su palabra. Bueno, mis amados hermanos, vamos a saludar a los hermanos oyentes, televidentes.